pues, el sexo se empieza a realizar un espectro, como si eso existiera. ¿Qué tal, titanes? Pues hemos concluido con la lectura y el análisis, sobre todo de este libro que tengo a mi izquierda, y no quería dejar de, de largo este episodio, esta necesaria crítica, digamos, que a las ideologías en tendencia a nivel occidental internacionalizado. Quería compartir con ustedes más allá de una crítica, o sea, yo no estoy en posición de realizar una crítica a estos autores que lo hacen muy superior a mí, pero sí quería comentar más o menos el viaje que tuve y que me ayudaron a comprender estos autores. Eh, el capítulo 1 básicamente pues es entender desde el punto de vista de la ciencia positiva, como es la biología, todos los fundamentos que hay respecto a por qué entender que el sexo es binario. Y pues aquí obviamente empieza a calar profundo, ¿no? Porque si algo destaca las ideologías en tendencia es que parece ser que el sexo desquiciado, como lo presentan estos autores, pues nos dice que hay tantos sexos prácticamente como personas, ¿no? Entonces, la biología, como ciencia positiva, lo que exige es que hay dos formas nada más de interpretar el sexo o de clasificar a las personas, ¿no? Macho, hembra, hombre o mujer, básicamente. El capítulo también trata de colocar el debate de por qué estas ideologías en tendencia, la ideología de género, ataca precisamente desde argumentos bastante ridículos a toda esta parte biológica sexual que pues, bastaría con ver los genitales de una persona para poder decir si es hombre o mujer. Pero bueno, lo que ocurre con la forma de argumentar de estos grupos, de estos lobbies, es que es más prudente hablar de una persona que se identifica como hombre o como mujer o como ninguno, ¿no? Entonces se dice por ahí, de hecho hay un argüende ahí en redes sociales de corte anglosajón, evidentemente hace unos años, en el que muchas personalidades de la política y muchas personalidades de revistas importantes como Vogue y todas estas cuestiones empezaron a hacer una campaña publicitaria marketinera de muy bajo nivel en el que pues ya había posicionamientos ideológicos respecto al género, ¿no? Por ejemplo, hay una entrevista, no voy a decir nombres para no haya censura a este video, pero en el que el entrevistador empieza a decirle pues más o menos en qué consiste el sexo digamos biológico, en el que pues el sexo se asigna al momento de nacer. Lo interrumpe la entrevista y dice no, el sexo no se asigna al nacer, sino que es un proceso complejo en el que una persona se tiene que identificar, ¿no? Bueno, ahí está el núcleo y el corazón de todas estas ideologías. Lo demás es este argüende que muy bien se disfraza en el libro. Hay una cosa del discurso de la identificación contra el discurso biologicista o biológico, si se quiere decir así, de entender que el sexo es básicamente y tendría que estar alineado a la reproducción. Desde décadas pasadas también se puede asociar al placer, ¿no? Entonces sexo, reproducción, placer, se tendría que clasificar el sexo, pero lo que ocurre aquí es que pues, el sexo se empieza a realizar un espectro, como si eso existiera, en el que uno puede elegir cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces uno está ante un menú de Netflix en el que puede elegir con qué sexo identificarse o ya ir más lejos, con qué parámetros conductuales, comportamentales, cognitivos, light, de moda, psicológicos,
puede uno elegir el tipo de sexo, ¿no? Como si eso ocurriera. También se argumenta que la intersexualidad existe porque justamente al estar encadenado a estos dos sexos, que es el macho-hembra, hombre-mujer, pues lo intersexual, ¿dónde quedaría? ¿Dónde quedaría un tercer sexo, no? Pues bueno, estos son patrañas. No puede haber espermatóvulos y óvulo-espermatozoides. No hay un continuo, no hay un espectro al momento de elegir un tipo de sexo. Entonces eso hay que decirlo. La intersexualidad, salvo en casos así particulares y casi estadísticos que hizo una publicación en redes sociales, pues son nimiedades. Ahora, no estamos diciendo que estas supuestas intersexualidades, que más bien son síndromes, trastornos o algún tipo de variante biológica, necesariamente remita a que ocurra o esté un fenómeno en que una persona tenga que elegir por fuera de estas dos variantes, ¿no? Entonces, una alteración que es casi cromosómica, que es genética, que por alguna razón salió mal, por decirlo así, se le asigna ahí sí un síndrome, un trastorno, ¿no? Pero eso no quiere decir que ese 0,18% o 0,17% de la población mundial esté alzando la mano para que se le asignen pues un tercer sexo. Hay estadísticamente un grupo muy minoritario de estas alteraciones que son genéticas, que son cromosómicas, que parten ya ni dependen del sujeto mismo. Entonces la intersexualidad, así como el hermafroditismo, son ya puras mitologías oscuras. Además, si uno se remite a la biología y empieza a estudiar seriamente la biología, uno podría entender que desde el Paleolítico las células, pues en una primera instancia eran una reproducción asexual. O sea, no tenía sentido decir que las anivas o los protozoarios tenían sexo. No existía esa dimensión sexual. Pero poco a poco, que esto además se daba a nivel unicelular, o sea, había una replicación de células semejantes unas de otras, pero también conforme a las leyes de la adaptación y de la biología evolutiva, pues empezó a haber una dimensión ahí sí sexual, en el que pues obviamente los biólogos fueron reconstruyendo y clasificando este tipo de reproducción sexual en isogámica, que es tener dos gametos iguales para que también se diera un proceso de reproducción sexual. Pero en el humano y en algunos mamíferos la reproducción sexual fue evolucionando a tal punto de clasificarla en anisogámica, o sea, dos gametos distintos, ¿no? O sea, espermatozoides y óvulos con códigos genéticos totalmente distintos, lo cual permitía pues un proceso de adaptación muchísimo mejor, porque se mezclaban genes y eso potenciaba la preservación de la especie, que dicho sea de paso, es el objetivo del sexo, además del placer, preservar la especie. Y a través también de una variante dentro de la anisogamia, que es la ogamia, que es justamente entender el proceso de reproducción sexual como un espermatozoide que se introduce en un óvulo para poder fecundarlo y que a partir de ahí se empiece la reproducción de una vida a través del gen SRY descubierto por David Page. Pues obviamente todas estas investigaciones, descubrimientos de la biología, de las ciencias positivas, pues nos van dando cuenta de que no hay nada bajo la alfombra, sino que simplemente el sexo es binario y no es diverso, no hay un espectro, no hay un abanico de posibilidades, para bien o para mal, el sujeto no puede combinar genes. Claro, ahorita aquí sí se abre un debate desde el punto de vista de la biología y de la ética bastante interesante de la edición genética, editar a nivel genético
genes de animal con otros genes para evitar enfermedades, etcétera, etcétera. Eso ya es otro tema, pero digamos que de cajón, en un inicio originalmente, el ADN, todas estas cosas de reproducción sexual, desde el punto de vista biológico, son dicotómicas, son binarias, ¿no? No existe un tercer sexo, no existe lo no binario. El capítulo 1 se cierra precisamente con una crítica a por qué el sexo está desquiciado y todas las ventajas desde el punto de vista ideológico y de implantación política que tiene desquiciar al sexo, es decir, romper la categoría sexo como binaria y ofrece un abanico de posibilidades, lo cual pues no es gratuito que ahorita se esté dando esos tipos de movimientos que tienen que ver con la autopercepción y la autoidentificación y que el sentimentalismo psicológico de pues es que yo estaba justamente atrapado en un cuerpo equivocado, yo soy hombre pero desde chiquito sentía que yo era mujer, etcétera, etcétera. Pues es que lejos de progresar en el sentido más adecuado de la palabra, pues justamente están dañando a la población mundial, a todas estas personas que creen que están haciendo la revolución a partir de autopercibirse o de autoidentificarse, vamos a decirlo así, para ir con calma en este video, de autoidentificarse con un abanico de posibilidades ficticia, ilusoria, metafísica, idealista, todas estas cuestiones. Lo que se logra es un sentimiento, justamente un sentimiento de libertad sin ningún tipo de valor real. Nada más falso que eso. Si algo caracteriza a la puesta en juego a la libertad, es precisamente jugarse la libertad en función de la tensión dialéctica entre lo que yo puedo hacer como individuo, como sujeto, como persona, dentro del marco institucional que se me impone normativamente. Es que ahí se está jugando la libertad. Entonces tenemos un sexo desquiciado, múltiples posibilidades. Tenemos un sexo que es flotante, ¿no? O sea, si no hay dos características o dos tipos de sexo a los que yo me puedo adherir biológicamente, pues entre más posibilidades mejor. Entonces pues voy flotando, digamos así, y eligiendo en función de eso porque ya no tengo ataduras, ¿no? Esto caracteriza pues obviamente al sexo fluido, cosa que es tremendo, y pues aquí se justifican todo tipo de desquiciamientos, de delirios sociales que van impactando a los individuos progresistas de las izquierdas indefinidas. Entonces, toda esta problemática se presenta en el capítulo 1. Capítulo 2, diferente como tú, especial como tú, único como tú. El planteamiento del capítulo 2 es en el que se retrata, digamos que sociológicamente, cómo están fungiendo, digamos que fenómenos o estructuras que formatean este tipo de ideologías. Entonces, en el libro vamos a encontrar que nos dicen que el individualismo intensificado, extremo, el subjetivismo autogenerado. ¿Qué quiere decir esto? Que parece ser que este tipo de ideologías piensan que nuestra mente, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras formas de afrontar la vida, las puede generar uno mismo, como si fuera capaz de autoproducir emociones, de autoproducir sentimientos, ideas, creencias, etc. Todo esto atiende evidentemente hacia un narcisismo exacerbado en el que a través de las redes sociales, los medios de comunicación, la desestructuración de la familia, la crisis de las instituciones educativas, que dicho sea de paso, estas ideologías promueven dentro de las universidades, dentro de las escuelas, dentro de los sistemas educativos. Y pues obviamente que en el plano político hay una dimensión del deseo, ¿no? Entonces, como nunca jamás en la historia,
el psicoanálisis contribuye a que se piense en el sujeto político narcisista, que en algún punto está llevando el plano del deseo al plano político. Se tienen que hacer leyes, se tienen que establecer cierto tipo de mandatos legales, que se legalice algo para que el deseo de los niños caprichosos que quieren cambiarse de sexo o autoidentificarse con lo que sea, y que encima a través del lenguaje se les respete, pues eso es la dimensión política, ¿no? Todas estas cuestiones de la inclusión, todas estas cuestiones del respeto a los demás, del respeto a la diversidad, bueno, a través de estas características, de estos rasgos políticos, es de donde se estructura este tipo de ideología. Obviamente esto con un empujón muy grande de la democracia posmoderna de mercado, ¿no? Que dicho también sea de paso, las identidades, cuales haya, las infinitas casi identidades que haya, pues están obviamente filtradas, permitidas, legitimadas por la democracia y por un capitalismo de mercado que en lugar de pelearse con las identidades, las promueve. Entonces ahí es como este progresismo queda neutralizado en la ampliación de formas de comportamiento, ¿no? Entonces ahí la revolución está lejos. El deseo individual es el protagonista de la política. Hay algo que también en el capítulo 2 menciona, que es que ya este tipo de ideologías también ya promueven más las relaciones verdaderas en lo virtual, que se degradan obviamente las relaciones personales cara a cara, porque tenemos menor control sobre las personas, no le podemos dar like al comentario de una persona. Entonces en las redes sociales verdaderas, digamos que las análogas o las en el mundo real efectivo operatorio, este tipo de ideologías las desechan, las discriminan justamente. Y de lo que se trata es que en la medida en que yo pueda hacer un performance, como un show de mí mismo, una caricatura que encaje perfectamente en el montaje de las redes sociales, y ahí sí hacer la revolución, y ahí sí sacarme un selfie en una marcha, etcétera, etcétera, pues es como también se facilitan todos estos fenómenos que vengo mencionando, ¿no? El narcisismo, pensar que estamos haciendo la revolución a partir del cambio de lenguaje, pensar que pintándome el cabello de cierto color voy a tener una seña de identidad respecto a un movimiento político. Bueno, todo eso el capitalismo de mercado ya lo absorbió, ya lo maneja perfectamente. Incluso no hay por qué escandalizarse. Estos movimientos políticos, como no podría ser de otra manera, están financiados por grandes personajes de la economía mundial que también se sabe mucho que están financiando las clínicas pro aborto. A través de todos estos factores que se mencionan en el capítulo 2, podemos llegar a la conclusión de que ya están totalmente absorbidos. Estos movimientos, lejos de ser comunistas, transformadores, grupos de choque contra el capitalismo, ya el capitalismo los absorbió de manera aún más inteligente. Lo que va a suceder es que, pues, obviamente, como eso representa dinero, va a progresar, pero a nivel político, y a nivel político pues se puede estar generando un filtro ideológico en las universidades, en los sistemas educativos, en legitimar los tipos absurdos de familia, y pues es a través de la ideología, de la cultura, de los medios de comunicación, de la cultura pop, en donde van metiéndose este tipo de ideologías, y eso es lo que hay que tener un poco de precaución, o de estar alerta justamente de todas estas formas de operar de estos grupos. Hay algo que me llamó la atención muchísimo, en el que los autores dicen que hay una comparación, o bueno, ellos hacen una comparación entre el formato de la aldea primitiva, vamos a decirlo así, y la ciudad, ¿no? Y ahí es donde encaja perfectamente la idea de identidad, es decir, en la aldea no habría que buscar identidad externamente o internamente, porque el sujeto o la persona
que nacía dentro de una aldea precisamente por lo reducido o por lo chico del contexto geográfico en donde se encontraba esa aldea, obviamente aliada o peleada con otras aldeas, pues quien nacía ahí ya sabía perfectamente quién era y los demás ya sabían perfectamente quién era. Entonces no había un proceso de buscar nuestra identidad, ¿no? Como si la fuéramos a perder o como si estuviera dado por perdida y el sujeto, conociendo sus emociones, sus sentimientos y sus deseos, fuera en búsqueda, ¿no?, de la identidad. Pero bueno, así como buscamos la identidad, buscamos la felicidad, buscamos el amor. Caso contrario de lo que sucede en la ciudad, precisamente por lo amplio, por lo grande, por esta figura del semidesconocido que pasa por el contexto de la ciudad, en el que nos sacamos una selfie dentro del metro de la Ciudad de México, pero nos la sacamos porque nadie nos conoce, y cuando alguien nos conoce es imposible que nos hagamos una selfie, porque una selfie es una exposición ante un cierto contexto cotidiano. Todas estas cuestiones de contrastar los comportamientos que a mi juicio en la aldea permiten mayor fortaleza familiar, identitaria por supuesto, y de lazos que permiten y fundamentan a un tipo de sujeto, contrastado con lo de la ciudad, es muchísimo más complejo este tipo de identidades. Ahora, no es que en la ciudad no existan personas con identidad o que tengan muy claro quién son, sino que simplemente al implotar el concepto de identidad y al pluralizarse y al diversificar tanto el concepto, pues es que entre más conceptos, entre más ideas, entre más posicionamientos, entre más formas de pensar la identidad, se confunde aún más al sujeto, a la persona. Hay algo que también destacan los autores, que es que ahorita ya no se venden tanto productos como en el capitalismo financiero o en el capitalismo de mercado actual, sino que ya ahorita lo que se venden son identidades. Entonces tú compras tu identidad, te dura un mes esa identidad, se agota tu crédito y puedes al mes siguiente cambiar de identidad, ¿no? Entonces compras otra que ya está en el mercado y que tú puedes adquirir a muy bajo costo o a muy alto costo según el grupo político al que pertenece. El capitalismo, insistir, ya absorbió esto y ya lo ve precisamente como negocio. Claro, esto ya filosóficamente hablando, ¿cómo se puede fundamentar o sustentar ideológicamente? Pues a través del mito del ser uno mismo, pero también del mito de las emociones. Es decir, en la medida en que mi identidad, mi yo, y aquí los psicoanalistas tendrán que decirnos muchísimas cosas, puede autogenerarse, y ese autogeneramiento o esa autogeneración va impulsado por mis sentimientos, por mis emociones, y logro combinarlos para que mi identidad se genere espontáneamente o a través de un proceso autista de autoconocimiento, pues es la única forma de sustentar todo este delirio colectivo. Estos mitos que mencioné, el de ser uno mismo y el sentir emociones al por mayor, prevalecen o se sobreponen por fenómenos previos o antiguos de la tradición grecorromana, como lo puede ser la ataraxia estoica, la apatía de los epicúreos, la contemplación cristiana, la meditación oriental, etc. Todos estos que acabo de mencionar se sustituyen por la hiperemocionalidad y el hipersentimentalismo del sujeto, ¿no? Entonces, en esa medida en que yo siento que soy, yo me autopercibo como soy, yo quiero ser, yo siento que soy, se sustituyen por esas tradiciones pilares en nuestra tradición grecorromana cristiana. Por si no fuera poco, todos estos mitos que vengo mencionando, el del ser uno mismo, el mito de la intensidad emocional, son obviamente acompañados de un mito aún mayor, que es el mito de la felicidad. Es decir, la japicracia nos dice que ahora la felicidad
no está allá afuera, ¿no? Sino que está en uno mismo, en una banalidad total, ¿no? Porque ojalá fuera la felicidad en el sentido aristotélico, no, aquí entre más sientas, entre busques tu identidad, que has sido oprimida, etcétera, etcétera, pues vas a encontrar la felicidad. Bueno, no hay mayor fracaso ideológico que ese. Para concluir este capítulo 2, hay algo que tengo que mencionar y hacer hincapié de la idea de respeto. Generalmente tenemos la idea de respeto como el respeto a la diversidad, el respeto a las opiniones, el respeto a formas de comportarse. Ese no es el respeto es precisamente lo contrario. Es decir, yo te respeto como persona adulta, madura, racional, en el que podamos tener un debate racional, obviamente, y ese debate racional nos debe de llevar, nos debe de conducir a que a través del diálogo dialéctico lleguemos a una o varias ideas mejores con las premisas que arrancamos. Entonces, el respeto sería no decir, ay, te respeto, estoy en desacuerdo contigo, pero te respeto. Eso no es el respeto. El respeto es, precisamente porque te respeto, voy a dialogar contigo de manera dialéctica y voy a intentar que en el debate, obviamente esto lo rechaza la mayoría, si no es que todos, el debate precisamente racional, en el que nadie se enoje, nadie se lo tome personal, en donde nadie se ofenda y podamos llegar a conclusiones más potentes con las que arrancó ese diálogo. El respeto no es decir, eres diverso, muy bien, te respeto. Te autopercibes niño si vas a ir a una guardería en la que, como te autopercibes como una niña o un niño de 4 años, vas a interactuar con niños reales de 4 años. Entonces hay que respetar. Bueno, ese es delirio, ese es esquizofrenia.